Outline 590, el mundo joven de la Pantera. Hoy presentamos 590. Este destello es particularmente muy querido por mí porque el invitado es uno de mis maestros, quien va a hablar de un lugar muy agradable del mundo de la música pop y del inglés. Con un pequeño detalle, esto hay que escucharlo. 590 La Pantera. Qué bonita estación, señor Bolívar. Era como una ficción agradable, un mundo muy agradable para estar, escuchar, trabajar. ¿Qué dice al respecto, señor Bolívar? Bueno, La Pantera era un fenómeno enormemente especial porque era una estación que aparentemente no tenía una gran cantidad de audiencia en el reporte de INRA mensual, pero era el primer lugar en automóviles en aquella época, arriba de cualquier estación del Distrito Federal, por el marco que tenía la programación, por el tipo de conductores que teníamos, en fin, era la número uno en automóviles, con información musical muy importante que nos enviaba la revista Billboard de los Estados Unidos y que nosotros estrenábamos con mucha frecuencia. Tú te acuerdas muy bien, Kurt, que fuimos con la canción de Frank Sinatra, New York, tú fuiste quien la trajiste a Estados Unidos y la estrenamos ahí en 590 sin ningún problema. Sí, como no, me acuerdo agradablemente. Pero yo le quería comentar que un día yo me encontré al licenciado Salas Peiró en un libro que presentaba Juan José Braun Monroy y al preguntarle la mejor época de La Pantera, me contestó que tuvo dos momentos claves y sobresalientes. La primera época, cuando inició, me dijo, fue muy importante la primera época. Ese momento fue clave y muy bueno. Y la segunda época de La Pantera fue a finales de los 70s e inicios de la década de los 80s, es decir, la época que usted era el director de arte, o sea, era La Pantera de Bolívar Domínguez, por decirlo así. ¿En qué fecha se lanzó La Pantera como una estación juvenil? Vamos a hablar de la primera etapa, esa primera etapa de lanzamiento, no sé si usted se acuerda, señor Bolívar. Bueno, me acuerdo nada más de lo que decía Braulio Zavala, nuestro querido Perón Zavala, que en paz descanse. Él nos platicaba que él trabajaba en 590, ahí en la calle de Bucareli Morelos, en un edificio que se cayó en 1985, pero que ahí empezó 590 como una estación rockera en español, ¿sí? Ahí empezó la etapa de 590 en el núcleo Radio 1000 y después ya siguió con las siglas, ya con las siglas XCPH 590. Sí, con las siglas XCPH, sí, correcto. Después ya no sé quién era el director de arte, pero ya después fue el director artístico Enrique Ortiz Reyes Espíndola. Muchos años fue director de 590 y de Radio 1000 y era música en inglés, La Pantera, ¿no? Con las características y el punto de vista de Enrique Ortiz, ¿no? Después ya pasó en los 70, yo fui el director artístico y le dimos otro manejo que tú bien conoces, ¿no? Ajá, ¿cómo fue que usted llegó a La Pantera y cómo fue que le dieron la dirección de programación? Bueno, lo que pasa es que pues yo era locutor de 590 y primero yo me pasé de Radio Capital, me pasé a Radio 1000, pero Radio 1000 ya estaba comprometida con un locutor muy amigo de nosotros, que es Manuel Vivian, y entonces me dijeron, oye, pues la verdad es que este muchacho ya habíamos dicho que le íbamos a dar la planta en Radio 1000, pero mejor te ofrecemos 590 para que él quede en Radio 1000 y tú quedes en 590 si no te importa. No, les dije, a mí no me interesa. Yo entro con todo gusto para no fastidiar al compañero Vivian, adelante, éntrenle. Uh-huh. Y entonces, en aquella época, no sé, había un locutor, no sé de dónde, que faltaba mucho y que era muy aficionado a las bebidas etílicas. Era bohemio. Y lo despidieron, uh-huh. Lo despidieron. Y entonces entré yo, me dijeron, le va a favorecer 590 porque va a tener 2 horas diarias más las suplencias. Y efectivamente, ganaba muy buena lana con ese marco de turnos que tenía, ¿verdad? En La Pantera, ya en La Pantera. En La Pantera, uh-huh. Sí, luego ya pasó el tiempo. ¿Y quién era el director de programación? Enrique Ortiz. Ah, era el señor Ortiz. ¿Y la planta de sus compañeros cuando usted arribó? Bueno, la planta era Braulio Zavala, era
Edgardo Hernández. Edgardo Zavala, Edgardo Hernández, Juan José Bravo Monroy. Juan José Bravo Monroy, estaba también Horacio Chávez Sáenz, una voz estupendísima de allá de Parral, Chihuahua. Los locutores de Radio 1000 en aquella época eran Roberto Naya, todavía vive, y Jorge Gutiérrez Zamora, Cance, Mario Iván Martínez, Germán Carvajal y el eterno suplente Agustín Romo Ortega, que vive todavía en ese planeta, pero radica en la ciudad de Aguascalientes. Pero ahora arribemos al momento de la programación, de la dirección. ¿Cómo se dio? ¿Y en qué año? Fue ahí por 1970, no sé por qué circunstancia, Enrique Ortiz ya no fue director artístico de 590, y me dijo el señor Flores, don Carlos Flores, que era el gerente general, que si me interesaba la dirección artística de Radio 1000, que sí, la programación, ¿no? Sí, que sí. Uh-huh. Y entonces, pues ahí yo no sabía realmente cómo programar, me enseñaron toda la metodología que se tenía, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a programar? Juan Ramírez, y el señor Flores, todos ellos tenían una mecánica de programación que yo fui aprendiendo y le fui poniendo yo mi propio estilo, ¿no? Uh-huh. Exactamente, pero ellos me enseñaron. Voy a ir un poquito atrás en el tiempo. ¿Cuál es el marco radiofónico que reinaba cuando usted se inició en la radio? ¿En qué año se inició y cuál era el marco, toda la atmósfera que había alrededor? Bueno, yo me inicié en 1962, 63, ¿verdad? Uh-huh. 62, en una estación que se llamaba la 1560. 60 que estaba en satélite, ¿verdad? Estaba en satélite. Y entonces ahí fui a pedir chami, me dijo, iba yo hasta satélite. Yo no tenía ni licencia ni nada, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué estaciones de radio eran las más escuchadas en ese 62? En ese 1962 eran Radio 1000, eran Variedades, La Pantera, obviamente Radio Éxito, 790, XRC, La Campeona. Oiga, va a oír el señor Adolfo, ¿eh? Adolfo Fernández. Le va a hablar sí, el señor Adolfo. Todavía don Entonces, Adolfo Fernández. ¿Radio Éxito ya estaba cuando usted entró al mundo del radio? Sí, ya estaba Adolfo Fernández. No, Adolfo Fernández, pues ya va a entrar a la famosa década de los 80 o más. Pero además es el locutor oficial de Radio Universal todavía. Sí, en la voz universal, claro. 88.1 y tiene una voz estupenda, ¿verdad? Porque... Oye, señor Bolívar, me regreso al principio de los 60. Una pregunta. ¿Había un sistema de medición de audiencia cuando usted se inició en radio? Sí, claro, es el de INRA. Sí, había reportes de información de audiencia de todos los grupos, de Radio Centro, de Grupo Asir y del Núcleo Radio 1000 nos llegaba mensualmente, ¿no? Y ahí veíamos el nivel de audiencia de las estaciones y desde luego las más populares eran Radio 1000, Radio Variedades, Éxitos, La Pantera mucho más en automóviles, ¿verdad? La novelera aquella que era XRCN, la que le gusta a usted, ¿te acuerdas? No, de esa no, de RCN no. Por oídas y leídas, claro que sí, ¿no? Sí, ven. Y, señor Bolívar, el programa de Batas, Pijamas y Pantuflas es un parteaguas en la historia de la radio. Primero, platíquenos, ¿cómo es que se concibió? ¿De quién fue la idea? Bueno, lo que pasa es que queríamos, Sergio Roll y un servidor, hacer un programa diferente, ¿verdad? Y junto con Alfonso Larriba, que era nuestro productor, ahí en 590, queríamos hacer un programa diferente. Los tres se reunieron. Nos reunimos a platicar ahí en Donidonos, que había un... enfrente, sí, como no, sí recuerdo. De Radio 1000, enfrente de Radio 1000 está el Donidonos. Vamos a hacer un programa diferente, que se llame ¿cómo? Pues ahí, soltando ideas, se nos vino el nombre de los Batas, que llama así, Batas así, ¿no? Total que cuadramos entre los tres Batas, Pijamas y Pantuflas, ¿no? Entonces, ya cuadrado aquello, lo propusimos al licenciado Salas. Bueno, pues a don Guillermo, pues a ver, les autorizo que lo hagan a dos voces ustedes, perfecto. Pero no les gustaba absolutamente nada la idea, ni al señor Ramírez, que era de promociones,
ni al gerente, que era don Carlos Flores, ¿no? Porque decía que era mucho bla, 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 ¿verdad? Mucho bla, 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 y pocos comerciales. Acuérdate que en aquella época te cortaban inclusive las canciones a 3 minutos para meter los comerciales, y entonces nosotros era puro bla, 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 y menos música. Total que en 1979 empezamos Batas, ¿verdad? Que no les gustó muchísimo, pasó el tiempo y resultó que Batas, Filladas y Pantuflas, un verdadero trabuco, ¿verdad? Que no había, porque pues decíamos puras vaciladas y lo que se nos ocurría a Sergio y a mí, platicábamos mucho, nos carcajeábamos, choteábamos a todo mundo, y eso le causaba mucha risa a la gente, porque pues no había tanto crítico como ahora. Ya ves que ahorita hay 17,000 comunicadores que saben de COVID. Sí, ¿verdad? Mucha especialización. Exacto. Sí, exacto. Entonces empezó el programa a fusionar y a tener mucha comercialización, y la gente ya empezaba a pedir que entraran en el programa y que nosotros dijéramos el comercial, porque nosotros decíamos, ¿sabes?, algunos de los comerciales. En fin, empezó a tener mucho éxito, pero la puerca torció el rabo cuando nosotros dijimos, bueno, nosotros hemos hecho este programa, ¿verdad?, y lo hemos hecho bien, pero ¿qué está pasando? Está entrando en muchos comerciales, tiene mucho éxito, que vamos a pedir una lanita adicional, ¿no? Ahí fue donde la gente ¿Ya no les gustó? Ya no les gustó, pues sí, equivocadamente, ¿no? Yo creo que fue un error de apreciación, con todo respeto, la gente de la gerencia y de la dirección de Radio 1000, porque nosotros estábamos aportando, ¿me entiendes? Y entonces debieron haber llegado a un acuerdo con nosotros. Total que dijeron que que nada, se pusieron muy bravos, y de hablar. Entonces, nuestro amigo de mutuo, Mauricio Loera, y la gente del Banco Internacional, hablamos con ellos. Mauricio Loera, que era productor de Camacho y Asociados, nos apoyó como gran presidente, y también Banco Internacional, uno de los funcionarios era cuate de nosotros, también yo los apoyo. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de sacar esto por otro lado, y coincide en que el señor Víctor Manuel Barrios Mata estaba en Radio Fórmula, nos llama, oye, véngase para acá. Iniciando pues sí, Radio Cañón, estaba Barrios Mata. Barrios Mata, sí, claro. Era gerente de Radio Cañón. Oiga, pero ¿por qué funcionó tanto en el auditorio? ¿Por qué gustó tanto en la mañana Batas, Pijamas y Pantuflas? Pues yo creo que porque era un programa muy campechano, muy suelto, que criticábamos a todo el mundo sin ser réperos, ¿verdad? Pero vacilábamos a todo el mundo. Ay, ¿qué crees? Este negro Durazo se va a poner más negro porque nadie le hace caso a sus policías, ese tipo de cosas. Yo creo que eso le gustaba mucho a la gente, ¿no? ¿Algún recuerdo especial de 590 La Pantera, señor Bolívar? No, pues como no, yo recuerdo mucho a Jaime Kurt con su programa Módulo 590, recuerdo muchísimo a Braulio Zavala también, ¿verdad? A Braulio Zavala, porque hizo muchísimo, a Juanito Valadez, que era nuestro operador, ¿verdad? Juan Valadez González, lo recuerdo mucho. Señor Bolívar, disculpas, una inserción. ¿No nos haría el favor, que va a ser un gran regalo para todos quienes están escuchando enfrente de las bocinas? ¿Cómo ha anunciado usted algunos promocionales de 590, por favor? Bueno, lo que yo hacía primero que nada es escuchar los promocionales del señor Kurt, que eran muy buenos. Oiga, no me diga eso, que me va a sonrojar, ¿eh? No, y del señor Sergio Villarreal, a quien recordamos con mucho cariño y en paz descanse, eran muy buenos promocionales. Pero contestando directamente a tu pregunta... Bueno, otra inserción en la inserción. La verdad es que la voz, antes que yo llegara, unos meses después, las voces eran Sergio Villarreal y usted. Esa es la verdad. Después me dieron oportunidad de grabar algunos promocionales muy buenos, sí, por lo creativo, etcétera. Pero las voces eran Sergio Villarreal y usted, ¿no? Bueno, sí, éramos los más viejos, pero luego llegó la chiquillada, que era Jaime Kurt
y Jorge Alberto Aguilera y Ramiro Aguilera, y bueno, era una estación de mucha gente muy joven. Claro, siempre tenían la pauta a seguir que nosotros marcábamos, pero poco a poco fueron tomando su propio estilo. Pero se refiere a lo que yo presentaba los discos, pues era muy sencillo. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo les va? Esta es La Pantera, el mundo joven de La Pantera, desde la capital de la República, XEPH, número 1 en automóviles. La Pantera siempre les acompaña. Y aquí está Elton John. Oiga, fabuloso. Me hizo volar unos años, ¿eh? Me hizo volar. Yo lo he platicado que la primera canción que le escuché yo en vivo anunciar fue... No me acuerdo si era la canción de Los Patos o esa fue la que me hizo anunciar. ¿Se acuerda cuando llegué a pedirle? Pues no me acuerdo, pero sí había una canción de Los Patos que era muy sangrona, pero bueno, estaba en auge en aquella época, ¿verdad? Oiga, una toma dos, pero de un promocional. Eso fue como en cabina. Pero un promocional, o sea, grabado. ¿Cuál era la frase o las frases, los eslogan de 590? La frase esencial era el mundo joven de La Pantera. ¿Quién hizo esa frase? Pues nada menos que Sergio Villarreal. Él la propuso, me pareció muy buena. Muy buena. Y esa era la pauta a seguir. El mundo joven de La Pantera. Para todo, el mundo joven de La Pantera, desde la capital para todo el país. Y aquí en La Pantera hay el mundo joven con ustedes, ¿me entiendes? Oiga, yo no me acordaba de que era el autor, Sergio Villarreal. Magnífico eslogan. Él era el autor, y él fue, por ejemplo, junto contigo y conmigo, que hicimos el nombre de Sono 1101, ¿te acuerdas? La estación de FM. Él fue, Sergio, que era un magnífico editor de cintas de aquella época, el que me armó todas las promociones con la cinta muy bien, ¿eh? Era muy buen operador. Muy buen grabador y tenía mucho estilo para editar y toda la cosa. Sí, es cierto, porque venía de una estación de Chihuahua donde se operaba y se grababa y era el locutor, ¿no? Claro. Pero sí era figura el hombre. Y él fue el creador de la frase, el mundo joven de La Pantera. Una toma 3 y ya lo dejo. Toma 3 de 590, el mundo joven, por favor. Bien, señoras y señores, no olviden ustedes que les esperamos noche a noche en el mundo joven de La Pantera. Este es el mundo joven de La Pantera, desde la capital mexicana, la número 1 en automóviles. Aunque se enoje Adolfo Fernández Cepeda, mi ex jefe. ¡Ándale!